Buenos días. Hemos escuchado seguramente expresiones como tienes un rostro de ángel, expresiones como se ve como un ángel, o expresiones como después que alguien fallece como se han unido ángeles al cielo. Ahora, estas expresiones vienen obviamente de un mundo tradicional, común, que no conoce la Biblia. Pero los cristianos debemos y necesitamos conocer qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Y por tanto, en nuestro conocer, en nuestra aventura de conocer lo que la Biblia nos enseña, vamos a hablar acerca de los ángeles. Los ángeles son seres creados por Dios, seres espirituales, con voluntad propia, pero sin cuerpos físicos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro conocer acerca de los ángeles, vamos a ver a través de las escrituras qué nos dice la Biblia acerca de los ángeles. Como decía un inicio, los ángeles no han existido siempre, por tanto no son seres eternos. Son parte del universo que Dios ha creado, ¿no? Y esto es algo maravilloso para que nosotros podamos entender. Dice en el Salmo 148, verso 1, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, vosotros todos sus ángeles, alabad vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. ¿De quién está hablando? Está hablando de los cielos, de las alturas y de todo lo que fue creado ahí. Está hablando de los ángeles, de sus ejércitos, el sol, la luna, las estrellas, y dicen, alaben todos el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, ¿no? Entonces claramente nos está hablando en esta porción Job que los ángeles fueron creados por Dios. Ok. En el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todos los que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos del cielo te adoran. Dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. ¿Quién es ese? ¿Quién es todo su ejército en los cielos? Los ángeles, ¿no? Entonces claramente el Señor nos está diciendo a través de las escrituras que Él creó a los ángeles. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Asimismo habla la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, hablando de los animales, de los hombres, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos del cielo te adoran. Otra referencia a los ángeles como ejércitos del cielo, ¿no? Y los ejércitos del cielo adoran al Señor. Ok, en Colosenses 1:16 Pablo dice esto, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces aquí en Colosenses 1:16 nos muestra que aún todas las cosas fueron creadas por él y para él, las cosas visibles, todo lo que podemos ver, y las cosas invisibles, lo que no podemos ver, ¿no? Refiriéndose a los ángeles. Y hablando del mundo angélico, pues está hablando acerca de tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. ¿Ok? Entonces, los ángeles son seres creados por Dios. ¿Ok? Y vemos que estos seres espirituales tienen voluntad propia. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Ellos decidieron pecar, ¿no? Un grupo de ángeles decidió pecar, ¿no? Entonces nos habla que ellos tienen voluntad propia, ¿no? Entonces son seres espirituales
creados por Dios con voluntad propia. En Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Entonces, hablando de los ángeles, retrocedemos un verso antes, verso 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos estos espíritus ministradores? ¿No? Son espíritus. La Biblia misma lo define como espíritus, ¿no? Entonces, los ángeles son espíritus creados por Dios con voluntad propia, pero no tienen cuerpos físicos, por eso es que nosotros no podemos verlos, a menos que Dios nos dé la capacidad para poder verlos, ¿no? Y hubo algunos momentos en que ocurrió esto. En Lucas capítulo 2, verso 13, por ejemplo, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿se acuerdan cuando el ángel les presentó a los pastores el hecho de que Jesús iba a nacer? Se les presentó, ellos lo vieron y luego ellos vieron una multitud de ángeles, ¿no? Que estaban ellos diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces son seres espirituales creados por Dios con voluntad propia. Nosotros no podemos verlo porque son seres espirituales, la misma Biblia lo dice, pero hay momentos en la historia de nuestras vidas que Dios podría darnos la capacidad de ver ángeles como ocurrió en este tiempo. Ok, entonces, si fueron seres creados, la pregunta es, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Bueno, no hay una respuesta exacta para eso, pero la Biblia también nos da una idea de esto. Definitivamente, si Satanás, un ángel caído, tentó a Eva en el huerto, entonces antes de la creación del hombre ya estaban los ángeles. Pero en Job capítulo 38, verso 4 nos da una idea mayor acerca de esto. Y quiero leerlo en la nueva traducción viviente, Job capítulo 38, verso 4, y dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene los cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿No? Dios está hablando a Job y le está obviamente diciendo a él, tú que crees que lo sabes todo, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando toda la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los cimientos de este planeta? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿dónde estabas tú? En esta conversación nos da a entender que cuando él estaba creando la tierra, los ángeles estaban gritando de alegría. Entonces, por tanto, en base a esta referencia podemos deducir que los ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra, ¿no? Fueron creados los ángeles y después fue creado la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice acerca de los ángeles? ¿O qué podemos querer conocer acerca de los ángeles? ¿Cuántos son? ¿Cuántos ángeles fueron creados? En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 22, nos da una idea de esto y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces ya vamos viendo aquí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ángeles fueron creados? Dice, muchos millares de ángeles. ¿Ok? Muchos millares. Ya nos habla de un número incontable. En Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces eran millones de ángeles que fueron creados. ¿Cuántos eran sus números? No lo sabemos exactamente, pero la Biblia nos dice, ¿no? Muchos millares, millones de ángeles. ¿Qué es millones de millones?
Lo que quiere decir eso, millones de ángeles. Ok, entonces, ¿por qué hay tantos ángeles? ¿Cómo es que hay tantos ángeles? Millares de millares. Los ángeles se reproducen, se casan entre ellos, hay familias de ángeles. La Biblia dice claramente en Mateo capítulo 22, nos da una idea clara acerca de eso. Mateo 22, verso 28 dice, hablando acerca de la resurrección, ¿no? Jesús estaba respondiendo esto y le dice, y él dice, en la resurrección, pues, ¿cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús respondiendo les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se cansarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. Dice, en la resurrección los hombres serán como los ángeles. ¿En qué sentido? En que no se casarán ni se darán en casamiento. Por tanto, los ángeles no se casan, no se dan en casamiento. Por tanto, no hay reproducción entre los ángeles. Entonces, los ángeles no aumentan. Dios ha creado esos millares, esos millones de millones, pero no hay reproducción. No se siguen aumentando. Fueron creados tal y como están. Entonces, el número de ángeles no van aumentando. El número de ángeles no sale de ningún otro sitio. Ya Dios creó ese número y ese número está ahí. Ahora, no aumenta el número de ángeles, pero tampoco disminuye, porque ellos tampoco mueren. Dice en Lucas capítulo 20, verso 36, dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Hablando acerca de nuestro futuro, ¿no? Ya como personas, como hijos de Dios resucitados, dice en el futuro, que ya no pueden morir más, pues son semejantes a los ángeles, ¿no? Retrocedemos un poco en el verso 34. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de ese siglo se casan y se dan en casamiento, nosotros. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, lo que decía en el verso anterior también, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, al ser igual a los ángeles, ¿en qué sentido? En que ya no pueden morir más. Por tanto, los ángeles no aumentan ni disminuyen. El número creado, millones de millones, están ahí creados por Dios y no se reproducen, no aumentan de ninguna otra forma y tampoco disminuyen porque no mueren. Y esto entonces nos da una idea clara a esto, ¿no? Expresiones como después que mueren las personas, ¿no? Algunos dicen, miren, ángeles se han aumentado al cielo. ¿Es correcto esa expresión? Bíblicamente, no, falso, ¿no? Los muertos no se convierten en ángeles, no se convierten en ángeles. Los muertos, si son creyentes, van a la presencia del Señor y si no son creyentes, bueno, van a esperar el juicio, ¿no? Al final de los tiempos, pero no se convierten en ángeles, no aumentan los ángeles están ahí, no aumentan ni disminuyen, son creados por el Señor y están ahí con un propósito. Ahora, en la creación vemos que Dios siempre creó de manera individual, ¿no? Las cosas. Tenemos una variedad de creación como ejemplo, ¿no? Los árboles. ¿Hay algún árbol igual a otro? No, todos los árboles son diferentes. Las flores son iguales a otras, aún de la misma especie, aún la misma rosa, son iguales, son idénticas. No, tienen variaciones. Los climas son muy variados. Aún en regiones diferentes hay climas variados, hay microclimas, ¿no? Los montes, ¿hay un monte igual que el otro? No, todos aún son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios creó así. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, probablemente también creó una variedad de ellos. No creó solo un ángel, un molde y de ahí como una especie de sello creó a los demás. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos en la televisión o en los dibujos o en las pinturas que tratan de retratar a los ángeles, vemos como si todos los ángeles fueran iguales. Los vemos como si tuviesen todos el mismo rostro, todos el mismo cuerpo y todos fueran calcados unos con otros. Pero Dios no crea así.
Normalmente siempre crea Él una variedad, ¿no? En lo que va a crear. Y probablemente los ángeles también fueron así, creados individualmente, en esos millones de ángeles, y diferentes cada uno del otro. Nosotros como personas igual, hay personas iguales entre nosotros, no. Podrán haber muy parecidos, muy semejantes, aún hijos con los padres, muy semejantes, pero no son iguales. Entonces, probablemente Dios creó a cada uno de los ángeles de manera diferente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de rostro de ángel, ¿qué es un rostro de ángel? Sí, probablemente fueron creados de maneras diferentes. Y hay diferentes rostros, diferentes formas como Dios ha creado a estos ángeles. Por tanto, esa expresión también bíblicamente no tiene ningún sustento. Ahora, los ángeles, decíamos, han sido creados de manera personal por Dios y también tienen características personales los ángeles. Por ejemplo, los ángeles son inteligentes, se comunican con nosotros. En el libro de Mateo capítulo 28, verso 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved y el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, estos ángeles tienen la capacidad de comunicarse, son inteligentes, no son robots, ¿no? Tienen esa capacidad de comunicarse, además de entender las cosas. Este ángel vio a las mujeres llegar a la tumba y entendió lo que estaba pasando y les dice a ellas, no está Jesús aquí, no está el que Jesús que ustedes buscan, pues él ha resucitado. En Apocalipsis 17:1 vemos la expresión aún de estos ángeles. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo de nuevo, esa capacidad de comunicación con el hombre, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los ángeles muy inteligentes, conocedores del propósito de Dios en algunas acciones que hace el Señor. Ahora, ¿los ángeles son inteligentes? Sí. ¿Tienen un gran conocimiento del propósito de Dios? Sí, definitivamente. Pero ¿los ángeles lo conocen todo? No. No, porque son seres creados, no son Dios. Solo Dios tiene un atributo importante, la omnisciencia. Solo Dios conoce todo, ¿no? Y aún la Biblia misma nos hace referencia a que los ángeles no lo conocen todo o no lo entienden todo en su plenitud. Primera de Pedro 1:12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, está hablando aquí, haciendo referencia al Evangelio que está siendo predicado, al Evangelio que ha sido enviado de parte de Dios para nosotros los hombres. Y cosas dice que los ángeles anhelan y están mirando. Dice en la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo de 1 de Pedro 1:12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia, el Evangelio, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Sí, los ángeles son seres inteligentes, no conocen muchas cosas del propósito de Dios, pero ellos están maravillados, dice, de lo que está ocurriendo acerca del Evangelio y cómo es que Dios envió su Evangelio aquí a la tierra y está salvando a los hombres. Y dice claramente, todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con expectación cómo suceden estas cosas, ¿no? Y están asombrados viendo, porque obviamente ellos no requieren ser salvados, ¿no? Como nosotros los hombres. Por tanto, hay algunas cosas que no entienden totalmente, ¿no? Acerca del Evangelio. Y por eso están expectando ahí las cosas. Ellos no son hechos hijos de Dios como nosotros.
¿no? Entonces están expectando qué es lo que está ocurriendo. Ok, los ángeles entonces son seres personales creados individualmente por Dios como seres muy inteligentes, conocedores del propósito de Dios, aunque no son omniscientes, no lo conocen todo. Como seres personales, ellos tienen la capacidad de sentir emociones, ¿no? En, en el versículo que ya hemos leído en Job 38:7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿no? Eh, les leo en la traducción viviente, claramente dice, cuando Dios le está hablando a Job, le dice, que sostiene sus cimientos y quien puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Dice, gritaban de alegría, estaban cantando, gritando de alegría. Ok, entonces los ángeles están alegres aquí en medio de la creación, mientras Dios está creando la tierra, ¿no? Están mostrando sentimientos. Ahora, no solo eso, en Lucas capítulo 15, verso 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se gozan cuando el hombre se arrepiente. Entonces, tienen la capacidad de gozarse, nos habla de que tienen esa capacidad de emocionarse, tienen sentimientos, ¿no? Por lo tanto, no son robots, son seres espirituales creados por Dios de manera personal, millones de millones, ¿no? Que están ahí en el mundo espiritual sin un cuerpo físico, con inteligencia, con voluntad propia y con capacidad para emocionarse, ¿no? Y decíamos acerca de la voluntad propia en Hebreos 1:6 que Dios mismo o en la Biblia misma lo dice, ¿no? Dice, y otra vez, Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces el Señor mismo da la orden que le adoren a Él, pero sin embargo, no todos los ángeles adoraron a Dios, ¿no? Cuando el Señor envía a Jesucristo aquí a la tierra, Jesús viene a la tierra y, y él es encarnado, ¿no? Como un bebé, da la orden que los ángeles le adoren, ¿no? Porque es un acontecimiento único que no puede pasar por alto. Pero sin embargo, no todos los ángeles adoran, ¿no? Entonces vemos la voluntad. Es más, los ángeles que pecaron, ¿no? Son una expresión también de que los ángeles tienen voluntad propia. Ahora, estos seres espirituales con rasgos personales, como decíamos, que tienen voluntad propia, que tienen sentimientos, que tienen inteligencia, conocen parte del propósito de Dios, pero que no son omniscientes, ¿no? Estos, digamos que fueron creados, ¿no? En un rango un poco más alto que los humanos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice que hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. ¿Ok? O sea, dentro de la creación, ¿no? En algunas características somos un poco menor que los ángeles. Características que las seguiremos viendo después. Pero dice que somos un poco menor que los ángeles. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 3, dice, Pablo decía esto, o sí, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Hablando del juzgar algunas cosas, retrocedemos un verso anterior, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice que nosotros vamos a juzgar ángeles, pero está hablando de un futuro. ¿Por qué? Porque cuando llegue el final de todos estos tiempos, nosotros obviamente seremos glorificados, seremos exaltados en Cristo, con Cristo. Recordemos que somos coherederos con Cristo, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Seremos hijos de Dios
coherederos con Cristo, exaltados con Cristo, y por tanto reinaremos con Cristo para siempre, ¿no? Recordemos que en Apocalipsis dice que nos sentaremos con Él en su trono, entonces estaremos reinando con Cristo y ahí estaremos reinando aún sobre los ángeles y juzgaremos aún a los ángeles, como dice aquí, ¿no? Reinaremos sobre los ángeles, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, ahora, en este tiempo, ¿no? Como creación, ellos están por encima de nosotros por algunas características que vamos a ver, pero como hijos redimidos de Dios, cuando seamos glorificados, cuando seamos exaltados, ¿no? Y estemos con Él reinando, entonces esto cambiará y estaremos inclusive para gobernarlo, para juzgar a los ángeles. Por tanto, los ángeles son seres creados por Dios, seres espirituales sin un cuerpo físico, que están en ese mundo espiritual al cual no podemos ver, en ese mundo invisible que Dios también ha creado, y que estos ángeles no son unos robots, son seres individuales creados individualmente, personalmente por Dios, con características propias, cada uno de los ángeles, cada uno diferente del otro, con voluntad propia, con inteligencia, con sentimientos, ¿no? Y esto es parte del precioso mundo creado por Dios. Entonces, sigamos en las siguientes oportunidades también a poder seguir conociendo acerca de los ángeles y el mundo espiritual que el Señor ha creado. ¿Te diste cuenta que hay muchos pasajes en la Biblia que Dios habla de los ángeles? Así es. Así es que vamos a conocer lo que la Biblia misma nos dice acerca de los ángeles. Hasta la próxima.